Reciban un cordial saludo. En este video se va a resolver la siguiente ecuación en diferencias de segundo orden no homogénea. Entonces lo primero que vamos a hacer, vamos a suponer que u de x igual a e a la x es una solución. Es solución, ¿sí? Entonces en este caso vamos a sustituir en la ecuación en diferencias. Entonces digamos que u de x más 1 es igual a e a la x más 1 y u a la x más 2 es igual a e a la x más 2. Esos términos los sustituimos en esta ecuación. E a la x más 2 más e a la x más 1 más e a la x, y esto es igual a 0, ¿sí? ¿Por qué igual a 0? Porque primero vamos a encontrar la solución de la ecuación en diferencias homogénea y después encontramos una solución particular para la no homogénea, y la suma de estas dos soluciones viene siendo la solución general de la ecuación en diferencias. Entonces vamos a dividir todo por e a la x. Nos queda e al cuadrado más e a la 1 más 1 igualado a 0, ¿sí? Vamos a determinar las raíces de esta ecuación, e sub 1 y e sub 2, porque son dos soluciones. Vamos a utilizar la fórmula cuadrática. Esto es menos b más o menos b al cuadrado menos 4 por a y c, sería menos 4 sobre 2a, que en este caso sería 2. Y en este sentido se obtiene menos 1 más o menos raíz de 3i sobre 2. Entonces la primera solución sería menos un medio más raíz de 3 sobre 2i. Y la segunda solución sería menos un medio menos raíz de 3 sobre 2i. Bueno, entonces tenemos soluciones complejas para esta ecuación. Vamos a hacer un repaso. Tenemos el siguiente número complejo, que sería un medio, coma, raíz de 3 sobre 2i. Entonces tenemos la parte real, la parte imaginaria, ubicándolo en el plano. En el eje horizontal vamos a ubicar la parte real, que en este caso por acá estaría menos un medio, y la parte imaginaria, pongamos por aquí, raíz de 3 sobre 2, ¿sí? En el eje vertical. Entonces se obtiene este punto, ¿sí? Trazamos una recta desde el origen. Esto me genera un vector. Listo. Ahora vamos a determinar cuánto vale este ángulo de acá, este ángulo teta, ¿sí? Entonces resulta que para este caso la tangente de teta va a ser igual a ¿quién? A raíz de 3 sobre 2 sobre menos un medio, y esto da menos raíz de 3. Teta es igual a tangente inversa de menos raíz de 3, y esto daría menos 60 grados. Entonces resulta que el ángulo, este resultado equivale a este ángulo de acá. Esto sería menos 60 grados. Entonces, por lo tanto, el ángulo que necesitamos sería el suplemento de ese, es decir, 120 grados. Entonces, este imaginario
se puede escribir como coseno de 120 grados más y veces seno de 120 grados. Aquí es fácil observar que la longitud, ¿sí? Es decir, R, es igual a 1, porque en este caso R sería la longitud de ese vector, sería la parte real al cuadrado, que es un cuarto, la parte imaginaria, el coeficiente, que esto sería 3 cuartos, y esto sería raíz de 1, que es 1, ¿sí? Entonces en este caso R vale 1, ¿sí? Entonces la solución de la homogénea, vamos a colocar aquí la solución de la ecuación homogénea entonces voy a colocar aquí, U sub h de x es igual a C1 por E sub 1 a la x más E sub 2 por E sub 2 a la x. Y esto es igual a C sub 1, y en este caso E sub 1, si nos fijamos, E sub 1 va a tener esta forma: coseno de 120 grados más i veces seno de 120 grados. Entonces colocamos acá coseno de 120 grados más i veces seno de 120 grados. Esto a la x más e sub 2 por la segunda raíz, que en este caso sería coseno de 120 grados menos i veces seno de 120 grados. Y esto a la x. Ahora, aplicando el teorema de Moivre, aquí tendríamos coseno de 120 grados de x más i veces seno de 120 grados de x más C2 por coseno de 120 grados de x más i veces seno de 120 grados de x. Listo. Entonces, después de hacer algunas simplificaciones, algunos cálculos algebraicos, se concluye que la solución U sub h, es decir, la solución de la homogénea, va a tener esta forma: C sub 1 coseno de 120 grados de x más C sub 2 seno de 120 grados de x. Esta sería la solución de la ecuación homogénea. Entonces vamos a mirar la ecuación en diferencias, la parte no homogénea. La parte no homogénea es un polinomio de grado 2. Entonces en este caso se va a proponer una solución que sea equivalente algebraicamente. En este sentido, un polinomio de grado 2. Entonces aquí se propone una solución particular o asterisco de x igual a un polinomio de grado 2. En este caso sería k sub 2x al cuadrado más k sub 1x más k sub 0. ¿Sí? El objetivo es determinar el valor de esas constantes. Entonces, como es una solución, esto se va a reemplazar o sustituir en la ecuación original. Y para eso necesitamos calcular o asterisco de x más 1, que sería k sub 2 por x más 1 al cuadrado más k sub 1 por x más 1 más k sub 0. Y necesitamos u asterisco de x más 2, que en este caso sería k sub 2 de x más 2 al cuadrado más k sub 1x, colocamos x más 2 y más k sub 0. Listo.
Entonces vamos a sustituir en la ecuación en diferencias. Sustituimos en la ecuación. Listo. Entonces en la ecuación tenemos u de x más 2. Entonces vamos a colocar el equivalente, que sería k sub 2 por x más 2 al cuadrado más k sub 1 por x más 2 más k sub 0, ¿sí? Más este término que es u de x más 1. Entonces u de x más 1 sería k sub 2 por x más 1 al cuadrado más k sub 1 por x más 1 más k sub 0. Listo. Y u de x, que en este caso u de x sería la solución que se está proponiendo, la solución particular, que en este caso sería k sub 2 x al cuadrado más k sub 1x más k sub 0. Y esto es igual a la parte no homogénea, que sería un polinomio de grado 2, x cuadrado más x más 1. Listo. Entonces vamos a realizar algunas operaciones matemáticas. Por ejemplo, vamos a expandir este binomio al cuadrado. Esto es x al cuadrado más 4x más 4 más k sub 1x más 2k sub 1 más k sub 0 más k sub 2. Esto es k sub 2, x al cuadrado más 2x más 1 más k sub 1x más k sub 1 más k sub 0. Esto sería, vamos a distribuir, eso es k sub 1x más k sub 1 más k sub 0 más k sub 2x al cuadrado más k sub 1x más k sub 0, y esto es igual a x al cuadrado más x más 1. Listo. Vamos a seguir operando. Aquí vamos a aplicar la distributiva. Esto es k sub 2 x al cuadrado más 4k sub 2x más 4k sub 2 más k sub 1x más 2k sub 1 más k sub 0 más k sub 2x al cuadrado más 2k sub 2x más k sub 2. Estamos distribuyendo aquí, y aquí más k sub 1x más k sub 1 más k sub 0 más k sub 2x al cuadrado más k sub 1x más k sub 0, y esto es igual a x al cuadrado más x más 1. Ahora vamos a agrupar los términos. Por ejemplo, los x al cuadrado. Aquí tengo x al cuadrado y x al cuadrado. Entonces 3k sub 2 de x al cuadrado, ¿sí? Por x al cuadrado. Vamos a juntarlos, agrupar los que sean x, los lineales. Entonces sería este de acá, que sería más 4k sub 2 más k sub 1 más 2k sub 2 más k sub 1 y más k sub 1. Estos serían los coeficientes de la x, ¿sí? Listo. El término independiente, es decir, aquellos términos que no dependen, no tienen la x al lado. Aquí tendríamos 4k sub 2 más 2k sub 1 más k sub 0
más k sub 2 más k sub 1 más k sub 0 y más k sub 0, ¿sí? Y esto es igual a x al cuadrado más x más 1. Ahora vamos a hacer una igualación de polinomios, ¿sí? Esta es una igualación de polinomios. Aquí tenemos dos polinomios del mismo grado, de grado 2, y estos polinomios son iguales si, solo si, sus coeficientes son iguales. Entonces, en ese sentido, el coeficiente del cuadrático, el término cuadrático, que es 3k sub 2, tiene que ser igual a 1. De aquí se concluye que k sub 2 es igual a 1/3. Listo. Ahora vamos a reducir. Esto es 4 y 2, 6k sub 2. K sub 1, K sub 1 y K sub 1, más 3k sub 1. Y estos coeficientes tienen que ser igual al coeficiente de la lineal, que en este caso sería 1. Entonces de aquí se concluye que 6k sub 2, k sub 2 vale 1/3. Entonces 6/3 es lo mismo que tener 2, más 3k sub 1 es igual a 1. Entonces k sub 1, pasando el 2 al otro lado, quedaría 1 menos 2, menos 1. Y pasamos el 3 a dividir, entonces k sub 1 es igual a menos 1/3. Ahora el término independiente, 4k sub 2 y k sub 2, esto sería 5k sub 2. Ahora, 2k sub 1 y este k sub 1 más 3k sub 1. Listo. Y k sub 0. K sub 0, K sub 0 y K sub 0 más 3k sub 0, y esto es igual al término independiente, que es 1. Entonces k sub 2 es 1/3. Entonces de aquí tendríamos 5/3. K sub 1 es menos 1/3. O sea que esto daría menos 1. Más 3k sub 0 es igual a 1. ¿Sí? Entonces de aquí que se concluye de que 3k sub 0 es igual a 1 más 1 menos 5/3. Esto daría 2 menos 5/3. Entonces 3k sub 0 es igual a 2 menos 5/3. Esto daría 1/3. Entonces k sub 0 es igual a 1/9. Listo. Luego, la solución particular o asterisco de x va a ser igual a ¿quién? K sub 2, que es 1/3, colocaríamos 1/3 de x al cuadrado. K sub 1, que es menos 1/3, menos 1/3 de x. Y K sub 0, que es 1/9, más 1/9. ¿Sí? Vamos a verificar. Listo, 1/9. Bueno, la solución general tiene la forma u de x va a ser igual a la suma entre la solución homogénea y la solución particular. En este caso, u de x es igual la solución de la homogénea, que sería C1 coseno de 120 grados de x más C2 por seno de 120 grados de x más la solución particular. Sería 1/3 de x al cuadrado menos 1/3 de x y más 1/9. Y esta sería la solución general de esa ecuación en diferencias de segundo orden. Fíjense que como la ecuación es de segundo orden, entonces debe tener dos constantes arbitrarias. Bueno, espero que les haya servido.